Hola, gracias por unirse a mí en esta charla relámpago que he titulado Derechos de autor y de inteligencia artificial como una posible amenaza para una brecha mayor en Latinoamérica. Esto como parte de las actividades del Festival de Mozilla o el Mozilla Fest año 2023. Muchas gracias a los organizadores por permitirme el espacio y empecemos. Mi nombre es José Luis Mendoza. Desde hace algunos años vengo trabajando con colectivos que tienen que ver con temas de defensa de derechos humanos en espacios digitales, entre ellos con Creative Commons Venezuela, por ejemplo, con la Fundación del Centro Latinoamericano de Investigaciones sobre Internet, que por sus siglas en español se conoce como CRISIS, y desde hace un tiempo para acá queremos aportar con temas de políticas públicas en temas de legislación, y desde entonces estamos trabajando también con un escritorio legal denominado MMD y Asociados. El día de hoy queremos hablar sobre todo y en especial con respecto a la brecha de género, brecha digital, que no es más que esa separación que hay entre los que claramente tienen más y los que claramente tienen menos. Esa separación que quisiéramos que fuera lo más pequeña, lo más acotada posible, existe, ha existido y siempre estamos alerta ante los posibles riesgos de que se vuelva más amplia, de que se vuelva más grande. Esta brecha en Latinoamérica es especialmente preocupante toda vez que pone en riesgo el cumplimiento de los derechos humanos básicos de los habitantes de la región. Es decir, no solamente hablamos de una calidad de vida superior, que ya de por sí tiene suficiente peso, sino que inclusive podemos hablar de acceso a los bienes más básicos que garantizan o que permiten una vida plena para las personas que viven en la región, como ya comentábamos. Esto lo queremos relacionar el día de hoy de manera muy sucinta con el derecho de autor, el copyright, el copyleft y todos los relacionados, todos los derechos relacionados con la protección que de alguna u otra manera persiguen los legisladores sobre las creaciones intelectuales de los seres humanos. Fíjense que en la misma definición he comentado sobre las creaciones intelectuales de los seres humanos. Desde su concepción, no hace tanto, los derechos de autor, los derechos de propiedad intelectual, siempre se han reconocido solamente, exclusivamente a los seres humanos. ¿Por qué digo esto exclusivamente? Porque no es posible que sea titular de derechos de propiedad intelectual una compañía o una persona jurídica. Solamente los seres humanos somos susceptibles de ser de alguna u otra manera titulares de estos derechos. Solo que en su explotación comercial lo podemos ceder a través de licencias, a través de concesiones, a través de contratos. Pero la titularidad del derecho es intransferible y solamente recae en seres humanos. Esto ha sido fácil de entender quizás hasta el momento presente. Hace unos pocos años existe por allí una famosa fotografía que se tomó, digamos que por accidente, un animal en un zoológico, un macaco, y empezó todo el tema sobre si los animales eran susceptibles de ser titulares de derecho de autor, toda vez que es evidente que la fotografía no la tomó un ser humano. La cámara quedó lista, preparada para tomar la fotografía al alcance de este animal en este zoológico. Él fue y la activó, muy seguramente sin intención, tomándose lo que sería una selfie, una fotografía de sí mismo y quedó esta fotografía. Entonces, ¿quién es el titular de esa propiedad intelectual? Tuvo que haber un juicio, tuvo que haber una serie de planteamientos legislativos, teóricos también inclusive, para llegar a la conclusión de que en este caso particular, que es único en su categoría hasta hoy en día, el titular de los derechos era el fotógrafo que había preparado la cámara, que la había puesto, que la había llevado, que era el dueño de la cámara, etcétera. Porque era el ser humano más próximo a ese hecho intelectual, a esa creación artística, pudiéramos llamar también quizás, de la fotografía. Como era ese ser humano más cercano, él fue el que de alguna u otra manera pudo salir triunfante con la titularidad del derecho. Ahora bien, ¿qué va a pasar con la llegada de la inteligencia artificial? Todavía no ha llegado. Lo hemos conversado mucho. Este año, particularmente 2023, ha comenzado con mucha fuerza este tema porque hemos visto grandes avances en la materia comercial con respecto a lo llamado inteligencia artificial, pero sabemos que todavía no ha llegado. ¿Ok? Primero, tenemos como dos grandes tipos de inteligencia artificial según los teóricos.
Tenemos las inteligencias artificiales específicas que se dedican solamente a una tarea, la cual quizás no pudiéramos llamar realmente como inteligencia artificial, solo que tiene lo que han denominado un aprendizaje autónomo, aprende por sí sola, pero solamente una tarea. No es capaz de llevar esas habilidades adquiridas, ese conocimiento, ese aprendizaje autónomo a tareas de diferente naturaleza. Por eso vemos que los algoritmos, los robots, las máquinas que han sido programadas para crear estas imágenes o estos textos, que es lo que más ha traído al conocimiento público, a la discusión pública, el tema de la inteligencia artificial, todos estos robots no pueden llevar ese aprendizaje que obtuvieron en una determinada tarea a una tarea diferente hasta ahora. Esas serían las inteligencias artificiales específicas. La inteligencia artificial general, que sería lo más cercano al término inteligencia artificial, es aquella que es susceptible de aprender una habilidad y luego aplicarla a otras áreas donde no fue programada que aplicada dicha habilidad. Es decir, una vez que el robot, la computadora, el algoritmo, aprende a interpretar el lenguaje humano y a comunicarse con determinada naturalidad, como son estos chat que están hoy en día en uso, pero bueno, llevar esa capacidad a algo más allá de redactar un texto, a tener una conversación, a enviar correos electrónicos o algo que inclusive a nosotros no se nos ocurre que pueda ser aplicado y el robot pensó que sí puede aplicar esa habilidad en ese campo. Esa sería la inteligencia artificial, la cual todavía, hasta donde sabemos, no ha llegado. Pero nos estamos preparando, nos estamos pensando, toda vez que vemos los grandes avances que ha tenido la tecnología. Entonces, ya comentábamos el caso de este pobre macaco que fue despojado, de alguna forma, pudiéramos decir, de esa creación que tuvo porque no es un ser humano. Y entonces la legislación actual no otorga derechos de propiedad intelectual a nada fuera del campo humano. ¿Qué va a pasar cuando sea una inteligencia artificial la que cree? Y muy seguramente esto ya está pasando, ya está siendo ventilado en algunos tribunales. Pues bueno, así como el ser humano más próximo, en el caso de la fotografía, fue el fotógrafo y de alguna forma fue el que terminó triunfante con esa titularidad de derecho al autor, lo mismo puede pasar con el campo de la inteligencia artificial. ¿Cuál es el ser humano más próximo a esa inteligencia artificial? Y toda creación hecha por esta inteligencia artificial se adjudicará a ese ser humano, que normalmente está vinculado con los grupos de la brecha que tienen más poder, los grupos que tienen acceso a tecnología, los grupos que tienen capacidad de desarrollo de tecnología. Entonces vamos a ver cómo el mercado, que de alguna u otra manera se está separando entre derechos intelectuales que manejan gran cantidad a través de las patentes, a través de la invención, gran cantidad de capitales en el mundo, de alguna u otra manera se terminan de nuevo alejando de Latinoamérica, en este caso, o de los sectores menos favorecidos, ya no por un sistema, ya no por un tema de acceso al sector educativo, ya no porque los habitantes de estos sectores no se estén formando o no tengan acceso, sino porque sencillamente como no pertenecen a los grupos que en este momento están desarrollando estas tecnologías, estos nuevos avances técnicos, pues de alguna u otra forma se van a ver totalmente desvinculados de la posibilidad de ser titulares de esta propiedad intelectual. Entonces, lo que quizás se pudo haber planteado como un mejor lugar, un mejor alcance o realización de espacios digitales donde los derechos humanos pudieran lograr una mejor realidad, pues estamos perdiendo esa posibilidad al ver que se repiten patrones, al ver que de nuevo, de alguna otra manera, la brecha, en vez de achicarse, como todos quisiéramos, o muchos quisiéramos, se está haciendo cada vez más grande a repetir patrones anteriores. Todo esto es con la intención de que estemos alerta, precisamente de identificar esos patrones que se pueden estar repitiendo en el desarrollo tecnológico para evitar que así sea. ¿Ok? Se termina el tiempo. Muchas gracias por acompañarme. Podemos seguir conversando en redes sociales. Le dejo en pantalla mi usuario y hasta una próxima oportunidad.